Buenos días. Como vicedecana de Internacionalización y Cooperación de la Facultad de Magisteri y directora de la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Universitat de Valencia, os tengo que dar las gracias por invitarme a formar parte o inaugurar estas jornadas de escritores pro derechos humanos. Desde la Cátedra de Cooperación y desde el área de cooperación de esta facultad, nos hemos comprometido a buscar alianzas para encontrar soluciones prácticas y viables con las que enfrentarnos a los desafíos existentes para conseguir un desarrollo sostenible desde nuestro ámbito local con aspiración global. Y lo hacemos desde donde sabemos, a través de la investigación y la educación, para ayudar a erradicar la pobreza y el hambre, fomentando un planeta y un modo de vida saludables, implementando una educación de calidad y trabajando para que haya igualdad entre todas las personas. Y por eso estamos aquí, en esta, repito, jornada de escritores pro derechos humanos en la que han participado alumnas de cuarto de grado de infantil. A que les doy la palabra. Muchas gracias, María Alcantú, por la cobertura institucional de este acto al que se nos ha invitado a la Facultad de Magisterio. Han participado concretamente alumnas de cuarto del grado de Educación Infantil, de maestra en Educación Infantil. Y en concreto hoy nos acompañan Paula Arjona y Águeda Candela, que se encargarán de leer la conferencia elaborada. Yo participaré también leyendo un poema, un trocito, y así esperemos que sea más dinámico. El tema que hemos preparado las estudiantes de, como ha dicho Elia, de cuarto de magisterio, es sobre el uso no sexista del lenguaje en la educación. Si nos paramos a observar cualquier libro de texto, es fácil darse cuenta de que en ellos las personas que aparecen como figuras influyentes por haber destacado o hecho una gran aportación al mundo tienen algo en común: son hombres. Solo si nos paramos realmente a pensar, somos capaces de encontrar en nuestra mente un puñado de nombres femeninos que resultaron relevantes para construir el mundo que hoy conocemos. ¿Quiere eso decir que todos los grandes hitos fueron llevados a cabo por varones? ¿No había ninguna mujer presente durante la caída del muro de Berlín? ¿Dónde estaban ellas durante la crisis de 1929? ¿No murieron mujeres judías durante el Holocausto en Alemania? Cuesta creer que la figura femenina no estuviera presente en ninguno de estos hechos que marcaron la historia mundial. Entonces, ¿por qué cuando buscas nombres destacados, seguido de cualquier acontecimiento relevante, lo primero y casi lo único que aparece son nombres de hombres? La respuesta de María Teresa Bejarano se condensa en el término androcentrismo. Tal y como ella explica, este término hace referencia al reconocimiento del hombre como figura de poder en las sociedades, siendo ellos los únicos referentes que se tienen en cuenta. Como definición, parece cosa del pasado, pero si rascamos, descubrimos innumerables evidencias de que todavía hoy, en pleno siglo XXI, el androcentrismo forma parte de nuestro día a día. De hecho, este término está presente no únicamente en la historia, sino que ha sido trasladado a todos los ámbitos de nuestra sociedad, llegando incluso a establecerse de manera notable en el lenguaje, en nuestra manera de comunicarnos. Silvia Vanessa Leal expone que el lenguaje está irremediablemente relacionado con la cultura y la sociedad, así como con la manera que tienen los hablantes de entender el mundo. Así, según ella, el lenguaje muestra a qué le damos valor dentro de la sociedad y qué ponemos en segundo lugar. Además, solo mediante el lenguaje tenemos mucho poder para cambiar las cosas, incluidas lacras sociales muy preocupantes, derivadas del machismo, como lo es la violencia contra las mujeres. Este poder de la comunicación verbal lo podríamos resumir en el decálogo de las profesoras Rocío López García Torres y Elia San Eleuterio, contenido en el artículo El valor de la palabra y la prevención de la violencia de género en contextos escolares, desde la ya mencionada importancia de encontrar referentes femeninos en los libros de texto a la importancia del diálogo para evitar conflictos y discriminaciones. Por otro lado, muchas personas han puesto de manifiesto el uso que se hace en el castellano del masculino como forma genérica de referirse a las cosas. Aunque este no es el problema más evidente del machismo de la sociedad, lo cierto es que esta manera de comunicarse favorece el ocultamiento de la figura de la mujer, dado que da pie a establecer una imagen mental en la que solo aparecen hombres, por ser los únicos mencionados. Decíamos que este no es el único problema porque hay investigaciones que demuestran que incluso cuando empleamos sustantivos genéricos y también cuando estos son femeninos, tendemos a pensar en un referente masculino de una manera preocupante.
Hagan el experimento del famoso acertijo de la eminencia médica, con unas cuantas personas, incluidas mujeres y feministas, y sorpréndanse. La citada Bejarano expone que si existe un lenguaje sexista y discriminatorio que no incluye a todas las personas que habitan en la sociedad que lo habla, es seguramente porque es la misma comunidad la que es sexista y discriminatoria. Esto se debe a que, tal y como indicaba Leal, el lenguaje hace referencia a la visión que tiene del mundo sus hablantes. A este respecto, resulta fundamental la reivindicación a la que se suma Leal, de que la educación tiene un papel fundamental, ya que será el profesorado quien esté en contacto durante más tiempo con las niñas y los niños, y por tanto, quienes tendrán la posibilidad de ofrecer alternativas para expresarse de una manera integradora y no sexista. Así, los profesionales de la enseñanza tienen la posibilidad de mantenerse estáticos y seguir propagando este lenguaje sexista y discriminatorio, o por el contrario, empezar a hacer notar dentro de las aulas las características que hacen que lo sea. Es decir, explicar al alumnado qué aspectos hacen que el uso del idioma sea sexista para, mediante la reflexión sobre la visión que tienen del mundo y la concienciación sobre la necesidad de un lenguaje inclusivo e igualitario, lograr un cambio social en las generaciones futuras. No obstante, cabe destacar que este cambio no puede ser llevado a cabo de un día para otro, sino que será necesario poner en marcha todo el proceso de reflexión y concienciación para lograr que sea duradero y efectivo. Además, hay que tener en cuenta que el alumnado está constantemente imitando todos los movimientos de las personas adultas que le rodean, las actitudes e incluso las expresiones. Por tanto, no es lógico pensar que si los y las docentes comienzan a utilizar un lenguaje no sexista, con el tiempo las niñas y los niños terminarán por utilizarlo también de manera natural. ¿Tanto cuesta hacer uso de un vocabulario más rico que además incluya a todas las personas que conforman la sociedad en la que vivimos? Tal y como destaca Leal, la lengua española tiene suficientes palabras y es lo suficientemente rica como para hacer referencia a todo lo que queramos, sin tener que caer en usos sexistas del lenguaje y, lo más importante, sin destrozar el idioma. Por todo ello, tal y como dejan ver tanto Leal como Bejarano en sus textos, es conveniente hacer uso de un lenguaje no sexista que sea respetuoso con la gramática, especialmente en los centros educativos. Aunque en un primer momento suponga un esfuerzo cambiar la manera de hablar, dado que supone también realizar un cambio en la forma de pensar, merece la pena intentar ponerlo en práctica, puesto que será un proceso que tendrá como resultado un cambio en la sociedad tal y como la conocemos, haciendo que pase a ser más justa e igualitaria. Como decíamos, el lenguaje no es lo más importante para vencer el machismo, porque yo, por ejemplo, y ustedes seguro que también, conocemos a muchos hombres machistas que no se olvidan nunca del todos y todas. Pero, bueno, por algún sitio hay que empezar. Tenemos datos para la esperanza, además. Hace unos días, una niña de 6 años, miembro de una familia numerosa, todo hermanas, dato importante, respondía convencida que no a la pregunta, ¿tienes hermanos? Claro, hermanos varones no tenía. Y mi hija el domingo pasado, muy graciosa, me preguntó, mamá, ¿tú alguna vez has planchado? Bueno, lo comento porque las generaciones futuras ya no dan ciertas cosas por sentado, ya no identifican ciertos roles como propios de hombres o de mujeres. Pero no debemos bajar la guardia porque todavía hay mucho territorio por conquistar. Y además también está documentado que entre adolescentes se están dando ciertas conductas machistas que nosotros, por ejemplo, en nuestra generación, en nuestro día, no manifestábamos. Leamos el poema relativo a esto del lenguaje, que se titula La dictadura del lenguaje, de Raiden. Algo increíblemente divertido es la polla. Algo terriblemente aburrido es un coñazo. Ser un zorro es ser astuto. Ser una zorra es ser promiscua. Ser un lobo es ser experimentado. Ser una loba es ser una buscona. Ser un perro en la cama es ser un vago. Ser una perra en la cama es ser lujuriosa. Ser un cerdo va con la higiene. Ser una cerda va con la iniciativa. Todas las brújulas indican el norte, pero si tu orientación sexual es distinta, eres un invertido, una invertida. Eres mi vida, eres mía, mío, mí, yo, posesión. Mi ex, mi nada. Decimos no me entiendes antes de decir no me sé explicar. Y lo que intento decir es que cómo podemos pretender cambiar la desigualdad
si a veces el propio idioma es el que parece que no quiere cambiar? Permitámonos un inciso. Permitámonos también suponer que alguna vez se han parado a pensar en la importancia del lenguaje. Tal vez se han visto ustedes en una situación comprometida debido al uso de las comas. No cabe duda de que cuando decimos no, es discriminatorio, no estamos diciendo lo mismo que cuando decimos no es discriminatorio. La importancia de estos elementos del lenguaje la solemos tener muy presente, pero ¿le damos la misma importancia a las palabras que utilizamos? ¿Nos hemos parado a reflexionar sobre el significado de las palabras y el uso y valor que les otorgamos? Como en el poema de Raiden, no es casualidad que expresiones contrarias como es la polla o es un coñazo, ambas metáforas cotidianas, como bien sabemos, tengan un plano literal que vincula lo positivo a lo masculino y lo negativo a lo femenino. Y es que el significado de estas expresiones viene dado por un criterio de valor que trasciende los significados concretos de las palabras. Y todo ello ha sido establecido siglo a siglo por las sociedades, incluida la actual, en la que vivimos. Silvia Vanessa Leal explica que el lenguaje es una combinación de símbolos que cumplen con una función comunicadora. En castellano tenemos infinidad de símbolos, de términos, para referirnos al femenino y al masculino con igualdad, sin invisibilizar a la figura femenina. Por lo que no tendría sentido afirmar que el español es sexista. Si acaso, lo es su uso, porque el sexismo no viene dado por los términos, viene dado por cómo los usamos y a qué nos referimos con ellos. Pues es la sociedad quien decide el matiz y el valor de cada una de estas palabras que utilizamos. ¿Es casual que las connotaciones negativas estén referidas normalmente hacia el sexo femenino? La lengua es un sistema de comunicación vivo que evoluciona al mismo ritmo que cambia la realidad, la sociedad que le rodea, afirma Leal. De este modo, tiene sentido que, en una sociedad misógina, las connotaciones negativas recaigan sobre las mujeres. Sin embargo, no debería extrañarnos que, si nuestra concepción del mundo está cambiando, del mismo modo debería estar haciéndolo el lenguaje que utilizamos. Teniendo en cuenta las transformaciones que, en los últimos años, hemos conseguido respecto a las condiciones de vida de las mujeres, Sandra Araya considera que hablar de sexismo puede resultar escandaloso y exagerado. Es decir, podemos considerar que se trata de algo que forma parte del pasado porque ya no tiene cabida en el presente ni en los tiempos futuros. Ello sería cierto si pudiéramos afirmar que la sociedad actual es verdaderamente igualitaria. Pero, ¿podemos? El sexismo clasifica y ordena jerárquicamente a las mujeres por debajo de los hombres. Y, aunque estos cambios han resultado un gran avance para conseguir una equidad entre ambos géneros, no han sido suficientes, ya que todavía en nuestra sociedad existen mecanismos que perpetúan el sexismo, como son, por ejemplo, las relaciones personales que encontramos reflejadas en el cine, la simbolización de las señales de tráfico que invisibilizan a las mujeres, excepto cuando hacen función de guarda en los lugares de zonas escolares, o, por ejemplo, en el lenguaje, en todas las expresiones y matices que hemos normativizado y normalizado. En esta línea cabría plantear, ¿cómo podemos contrarrestar estos mecanismos para conseguir avanzar hacia una igualdad real? ¿Es la escuela un agente de cambio que puede influir sobre la transformación de la sociedad? Varios autores y autoras como Bonal, Araya, Marina Subirats o María Luisa Abad están de acuerdo en el que el papel de la educación debería ser, al ser un agente socializador con dimensión social y política, en el que se crea un microcosmos social representativo de la realidad y el mundo y el contexto en el que se encuentra inmersa, debería ser la escuela un agente de cambio que debe mostrarse actualizado y potente respecto a la acción de cambio y actitud hacia la construcción de una ciudadanía más igualitaria. No obstante, para ello es necesario un profesorado crítico y reflexivo ante las prácticas sexistas que se encuentran en el marco educativo, tomando conciencia de la segregación y desigualdad que todavía podemos encontrar en el día a día del alumnado. De este modo, se podrá alcanzar la transformación mediante estrategias, contenidos y acciones pedagógicas que se comprometan a la erradicación de dichos problemas e injusticias, pues nadie lucha por cambiar una situación que no reconoce como problema. En algunas estrategias que se proponen para lograr este compromiso educativo coinciden Abad y Subirats, estableciendo el trabajo de la coeducación como necesidad y prioridad en las aulas desde edades muy tempranas,
entendiendo así la coeducación como el trabajo de las docentes por educar en la diferencia para conseguir la igualdad. Se trataría de dar al alumnado las herramientas que necesite para construir su personalidad de manera libre, evitando todo tipo de condicionamientos estigmatizados. Abad, en su artículo Educar en perspectiva per al gènere al segon cicle d'educació infantil, explica que el periodo entre los 3 y 6 años es fundamental para el proceso de construcción de la identidad sexual, por lo que utilizar la coeducación en estas edades es fundamental para vencer las barreras del sexismo en un mundo en el que, como afirma Subirats, la agresividad y la violencia que todavía está impregnando el género masculino como modelo a seguir es totalmente obsoleta. De este modo, la importancia de trabajar el currículo explícito mediante estrategias educativas que incluyan la coeducación es fundamental, pero tal y como lo describe Bonal, no es suficiente con que en el aula se manifieste una igualdad idílica. El profesorado debe reflexionar sobre sus palabras, sus actos, el ejemplo que da, el tono que utiliza y todos los elementos paralingüísticos que conforman el lenguaje, pues son tan importantes las palabras que se utilizan como el matiz que se les da, como aquellas que nunca llegan a pronunciarse. Es por ello por lo que el lenguaje toma gran peso dentro de las aulas de la mano del currículo oculto, definido por Torres como todo aquello que se aprende de manera no oficial mediante la participación en procesos de enseñanza y aprendizaje y, en general, en todas las interacciones que suceden cotidianamente en las aulas y centros de enseñanza. Abad lo define como aquella mochila de la que como docentes es imposible desprenderse, pero cabe la posibilidad de cambiar su contenido, favoreciendo actitudes de tolerancia y respeto hacia la diversidad, siendo el maestro o maestra quien las lleve a la práctica y eduque mediante su ejemplo. Aunque la comunidad educativa tiene herramientas y mecanismos que poner en marcha para seguir con esta actitud de mejora social, resulta preocupante que en esta sociedad cambiante, la escuela y, en definitiva, el buen hacer del profesorado ha perdido gran influencia y poder, pues la figura de influencers o otros personajes públicos tienen mucho más reconocimiento y trayectoria social, pese a que nadie garantiza su preparación sobre los temas sobre el mundo en el que vivimos, ni siquiera sobre los que opinan, dado que no se les requieren estudios o conocimientos. Actualmente, tiene más posibilidades de producir un cambio o una reacción en la sociedad la aportación de una de estas personas con acceso al público de masas, aunque no esté especializada en el tema. Tiene mucha más importancia, mucha más relevancia esta aportación que la de docentes con implicación en mejorar la educación hacia su alumnado y una rigurosa investigación, por ejemplo, publicada en una revista científica. En esta sociedad regida por la cultura del espectáculo, las personas famosas son las que pueden hablar de cualquier tema sin ningún criterio en estudio al respecto y cosechar un gran impacto social que nos haga a todos pensar y reflexionar. Que sus iniciativas se orienten en la buena dirección es cuestión de azar. Así sucedió, por ejemplo, con la aportación en Twitter de Sara Salamo, una actriz que denunció el carácter negativo de la expresión "es un coñazo", frente al carácter positivo de la expresión "es la polla", pidiendo que dejemos de utilizar ambas expresiones para poder alcanzar la igualdad. Una simple acción como publicar un tuit en 2020 supuso un debate en redes que implicó a los medios de comunicación y, en definitiva, a la cultura de masas a participar en un debate en el que, como mínimo, se tiene conciencia del valor que tiene el uso de estas expresiones. Los cambios llevan tiempo y, como docentes, podemos lograrlos a base de esfuerzo, actitud y ejemplo en nuestras aulas, pero debemos reconocer que, aunque resulte injusto, en los tiempos en los que vivimos no podemos ignorar la acción de estos agentes de masas, pues son puentes y vías rápidas hacia la conciencia global del problema. Erradicarlo en la infancia es importante, pero erradicarlo en la sociedad ya educada lo es todavía más, pues no podemos pensar que el alumnado no aprende de todo aquello que vive, escucha y ve fuera del marco educativo. Cambiemos el lenguaje, reflexionemos sobre su significado, tengamos mucho cuidado con las palabras que usamos y con las que no, porque no lo olviden, la desigualdad también se oculta en lo que no se dice. Muchísimas gracias a Elia San Eleuterio por coordinar a estas alumnas y a vosotras por haber escrito esto que ojalá pueda ser leído por todos
los y las docentes de este centro y de la universidad. Y resumimos esta charla con 3 palabras: igualdad, igualdad e igualdad. Como dice lo de S5, igualdad de género. Derechos humanos y medio ambiente. Delegación territorial del Ateneo Blasco Ibáñez en Murcia. Autores: María Dolores Monteagudo, María Dolores Quiñones, Carlos Gil Gandía, Elena Quiñones y Alberto. Es importante reflexionar y trasladar el pensamiento sobre los aspectos del medio ambiente que amparan el desarrollo de los derechos humanos. Es necesario verlos como una garantía de que el deterioro de las condiciones ambientales o climáticas no desencadenan a su vez una merma de derechos humanos. De los muchos aspectos que perfilan este tema, hemos considerado 4 fundamentales que en un ámbito de mínimos deben ser la piedra angular de esta reflexión que tratamos de inducir. Tras un planteamiento ético de esta cuestión importante que debe formar parte de nuestro ideario medioambiental e impulsar conductas respetuosas con las personas y los elementos que hacen confortable la vida, reflexionamos sobre las capacidades humanas necesarias para preservar el medio ambiente. Introducimos la cuestión relacionada con derechos de la naturaleza, un imperativo para la protección de los derechos humanos, para continuar con medio ambiente, derechos humanos y perspectiva de género, y finalizar con un aspecto muy evocador como medio ambiente, derechos humanos y arte, paisajes y conservación para la humanidad. El paisaje en los ojos de una niña. El medio ambiente es un amparo de los derechos humanos. La ética no se ocupa de las cosas como son, sino como debieran ser, desde el punto de vista de una serie de principios que coadyuvan a una mejor vida en sociedad, implementados como reglas, normas o códigos que impulsan a juzgar unas cosas como buenas o como malas y a tomar en consideración los valores, que es la importancia última que damos a las cosas o acciones, condicionando el comportamiento y derivando cosas como aceptables o no. Cuando esta perspectiva se circunscribe al medio ambiente, perfila nuestra relación con el mundo natural que nos rodea y da carta de naturaleza a uno de los elementos o productos culturales más destacables de la evolución humana, que es la preocupación por el medio ambiente y los seres que lo habitan y que conforman la vida o la hacen posible. Los derechos que pudiéramos creer que teníamos sobre la naturaleza, la reflexión sobre la potencial consideración de los demás seres vivos, los aspectos morales o éticos que deben inspirarnos para hacer uno de los recursos naturales, porque estas cosas son así, de otra forma, de dónde y por qué se establecen limitaciones o cuáles son las diferencias entre el trato que damos a los demás y a nuestra especie, o reflexionar sobre la validez de los paradigmas éticos tradicionales en relación con las actividades humanas. Discriminar si hay principios generales aplicables en todo tiempo y lugar para valorar las consecuencias de nuestros actos. Todo esto son interrogantes a los que debemos contestar e intentar poner posición de modo que quede meridianamente clara la importancia que tiene nuestra incidencia en el medio ambiente para garantizar los derechos humanos
actuales y futuros del planeta. Las visiones antropocéntricas que conciben una posición de dominio se contraponen a las que centran su atención en la vida, en la visión biocéntrica que nos lleva de la mano a considerar que tanto la estructura como el funcionamiento de la naturaleza es independiente y previo a la voluntad humana, y que nos lleva a considerar que todos los seres vivos tienen igual importancia. Como formula Aldo Leopold al dar a la luz la ética de la tierra, en la que ésta debe ser respetada como extensión de la ética, de forma que la tierra tiene valor intrínseco y sus miembros tienen un valor instrumental. Así, es la diversidad la que alberga el mayor valor ético de la naturaleza. El respeto a la vida está en la base de esa concepción. La especie humana es vida que quiere vivir, pero en medio de vida que quiere vivir. Todos los seres vivos tienen valor intrínseco y la vida es un valor universal. Un paso más consiste en la concepción ecocéntrica, según la cual lo auténticamente importante son los procesos que garantizan la continuidad de la vida, desde la regulación del clima hasta la producción de oxígeno o renovación de los recursos naturales. Decía Antonio Gala que una casa es el lugar donde uno es esperado. Y lo primero que se nos ocurre, tratando las relaciones, los derechos humanos con el medio ambiente, es la influencia directa que el medio tiene sobre el origen, desarrollo y configuración de las variables personales. Ese es el sentido de las palabras de Gala. Nuestro medio próximo es la casa que nos cobija, una casa construida con materiales donde hay gente que es transmisora de costumbres y conocimientos elaborados y que son poseedores de la cultura y de las costumbres de los que viven allí. De estos razonamientos surge la premisa fundamental de todo pensamiento ecológico. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado. Medio ambiente adecuado significa que se acepta una condición previa para la realización de otros derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la salud y un nivel de vida suficiente para desarrollar una vida fructífera. Además, parece influyente muchas variables, pero la interculturalidad que se presenta como elemento necesario para la reconfiguración de la ciudadanía en los términos de la pluralidad identitaria. Es decir, la calidad de la ciudadanía está en función de la participación y conexión con su comunidad y no puede partir de la homogeneización de los individuos, sino del reconocimiento de la diferencia, así como de las singularidades de las comunidades. Sin ello, es imposible que las personas se transformen en instrumentos para la conservación de sus derechos ante el sistema. Siguiendo a Aragonés, un referente para la psicología ecológica es Kurt Lewin, quien con su famosa teoría del campo de la lámina de goma influyó en el desarrollo de una nueva rama de la psicología. Definió la conducta humana como función de la interacción persona y entorno. La situación donde la conducta tiene lugar es fundamental para entender el comportamiento humano. La psicología ecológica se aproxima al estudio del desarrollo humano, analizando el proceso en el que el organismo, al crecer, se acomoda de forma progresiva a su medio ambiente inmediato, siendo afectada esa relación por fuerzas que provienen de entornos físicos y sociales más remotos y mayores. Este campo psicológico trata de producir modos en los que las variables del entorno físico van a influir en las personas. De la interacción de ambos factores se puede extrapolar un componente que busca fórmulas para encontrar funciones adaptativas en diversos ámbitos,
culturales, sociales y de trabajo. La psicología ambiental es un campo centrado en la interacción entre las personas y su entorno. Examina la forma en que los entornos naturales y los construidos, ciudades, casas, empresas, conforman a los individuos. El campo define el entorno en términos generales y abarca además entornos sociales, entornos de aprendizaje, entornos informativos. La psicología ambiental no fue plenamente reconocida como campo hasta finales de la década de 1960, cuando los científicos comenzaron a cuestionar el vínculo entre el comportamiento humano y nuestros entornos naturales. Desde su concepción, la teoría del campo se ha comprometido con el desarrollo de una disciplina orientada al valor y al problema, priorizando la investigación dirigida a resolver problemas ambientales complejos en la búsqueda del bienestar individual dentro de una sociedad más amplia. Últimamente se está investigando en la problemática ecológica y el cambio global. Esta es un área que incluye todo lo que tiene que ver con la conservación de la naturaleza, la energía, los recursos, la contaminación, los riesgos industriales, los comportamientos ecológicamente reprobables de la población, los derechos ecológicos humanos, los movimientos sociales verdes insertos en las constituciones democráticas, que son, en principio, están relacionados con las influencias culturales e identitarias establecidas desde los entornos más próximos, pueblos y comunidades. Pero la perspectiva dominante es todavía la consideración del comportamiento en un medio externo, ajeno al ser humano, centrado sobre la persona como ser individual. Pocas veces se considera el comportamiento social y menos todavía los condicionantes estructurales del comportamiento de las personas. En resumen, sabemos mucho sobre el comportamiento de la persona, pero poco sobre cómo gestionarlo. En el siglo XX se internacionalizaron los derechos humanos inherentes al ser humano, merced a la comisión de dos grandes guerras mundiales. Es decir, después de la oscuridad se abrió una hendidura jurídico internacional de luz para protegernos de nosotros mismos. Y en ese sentido, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, comenzó a configurarse el derecho internacional de los derechos humanos a través de tratados universales. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc. Estos instrumentos internacionales, junto con la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos y los mecanismos de protección de las Naciones Unidas, han desarrollado un corpus juris en derechos humanos que cualquier Estado, organización internacional, actor político e incluso el ser humano han de respetar, proteger y salvaguardar bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, hemos de tener presente que el ser humano no solo convive consigo mismo, sino también con la naturaleza. Derechos humanos y naturaleza no han tenido una relación jurídica de convergencia, pero a partir de 2005, la resolución 2005/60, por suerte, los ha vinculado como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y además, así lo ha puesto de relieve la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, resolución 10/4 de 25 de marzo de 2009 sobre derechos humanos y cambio climático. La necesidad de armonía de todos los órdenes de nuestra vida incluye, evidentemente, la relación del ser humano con la naturaleza. Así pues, la necesidad de entender la vida como una globalidad en el planeta y no reducida a la mera existencia humana, plantea el imperativo de un giro biocéntrico con el objetivo
de reconocer derechos a la naturaleza. ¿Es necesario y posible? Sí. Ineludible para salvaguardar a la naturaleza de la acción humana y, consiguientemente, protegernos a nosotros, y posible por cuanto el derecho es un instrumento eficaz que debe adecuarse a las circunstancias sociológicas, jurídicas y necesidades del momento. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no se hace mención al medio ambiente, ya que por entonces este tema no era motivo de preocupación, con posterioridad ha ido entrando la importancia que realmente tiene. Hasta la década del 70 del siglo XX no comenzaron a destacar las acciones que para su protección comenzaron a llevarse a cabo. Comenzó con una protección desde el punto de vista vertical, suelo, atmósfera, agua. A continuación, en la década de los 80 fue de tipo horizontal, qué hacer con los residuos, los variados residuos. Y en los 90 fue la toma de conciencia ciudadana con la globalización y el sentir que nos afectaba a todos. El medio ambiente es considerado como un bien jurídico a defender y representa tres concepciones: antropocentrismo, ecocentrismo e intermedia, que es un planteamiento mixto que considera el medio ambiente como la suma de determinados bienes. Estos principios generan obligaciones a los estados y viene a ampliar el vacío existente en la Declaración Inicial de Derechos Humanos del 48. Mientras que la preocupación del medio ambiente es reciente, la preocupación por los derechos de la mujer encaminados a conseguir la igualdad con el hombre no lo es. Ya en la Revolución Francesa hubo movimientos pioneros de mujeres deseosos de establecer el derecho de igualdad, cosa que aún hoy sigue estando marcada por negativas diferencias que agudizan y perjudican todos los ámbitos del colectivo femenino. La Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la Asamblea Nacional Francesa de 1799 hablan de derechos del hombre, pero en ninguno de los casos se hace mención a derechos que incluyan a las mujeres. En 1771, la francesa Olympe de Gouges publicó la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, algo que le costó la vida. Pero no es el derecho al voto el único que importa en una plenitud de derechos, aun siendo reconocidos en los textos constitucionales, porque no se respeten, manteniéndose de facto la situación de desigualdad, discriminándose legalmente en el acceso a la educación y tantos otros, destacando por encima de todos ellos el derecho a la vida, ya que son demasiadas mujeres las que son asesinadas por sus parejas. La niña miraba con ojos despiertos el paisaje que se extendía a su alrededor. Había pasado la noche en el refugio seguro de la cueva, protegida por el fuego y los hombres de su tribu. Como de costumbre, se despertaba y levantaba antes que nadie y salía con sigilo al exterior. Allí esperaba a que el astro radiante apareciese detrás de las altas montañas e inundase el valle de luz, que alejara las tinieblas y disipase los miedos nocturnos que tanto le aterraban. Algunas veces su corta edad aún lo permitía, espiaba a los hombres cuando preparaban sus cacerías y correrías para encontrar alimento. Tenía sus ojos puestos en el chamán, el hombre sagrado de la tribu. Él leía las señales del cielo, buscaba los días propicios para la caza, curaba las enfermedades, mediaba en los conflictos, pero además hacía otras cosas secretas, solo o con algunos escogidos. Antes de la caza los hombres comían, danzaban, gritaban y bebían algo que él les preparaba. Al poco todos parecían fuera de sí. Entonces es cuando el chamán emprendía, junto con los elegidos,
Un largo e ignoto camino tardaban en volver a la tribu varios días. Antes de irse, mojó su pequeña mano en los restos de aquellos barros y en un recoveco oscuro y alejado lo apretó contra la pared rocosa. Dejó la huella de su mano sin saber que lo hacía para la posteridad. Nunca más volvió a seguir a los hombres ni a entrar en la cueva. Sabía que no debía hacerlo. Comprendió que la belleza era patrimonio de los hombres, todavía solo de algunos hombres, y se prometió conservar la belleza como legado para todos los hombres y mujeres venideros. La siguiente ponencia se titula COVID-19. Está elaborada por los escritores Margarita López, Joaquín Castillo, Jardía Mohamed, Antonio Prima y Manuel Vélez como coordinador de la ponencia. Bueno, se titula COVID-19, pero le habíamos puesto un subtítulo que era Guerra biológica o casualidad. Claro, porque eso se ha discutido mucho en los medios de comunicación, en Internet, en fin, en YouTube, etcétera, etcétera. Pero en fin, nosotros damos nuestra opinión. Bueno, una de las intenciones cuando decidimos participar en estas jornadas fue la de aportar solo datos científicos y no opiniones políticas sobre el tema, de las que las redes están plagadas. Pero tras las averiguaciones pertinentes, la consulta de colaboradores y una serie de artículos de prensa sobre el tema, hemos llegado a la conclusión de que tal empeño es imposible. El mismo tema de la conferencia lleva implícitas dos opiniones políticas contrapuestas, la de la participación consciente de China en la generación y extensión de la pandemia o su comportamiento pasivo e inocente al tratar de controlarla. Son ideas que han tratado los partidos políticos de todo el mundo y según su adscripción se han decantado por una idea o por otra. Por ello vamos a intentar relacionar ambos campos, el científico y el político, pero siempre sin olvidar las posibles demostraciones reales y verídicas que subyacen a ambos planteamientos. En España, por otro lado, todos hemos sufrido como un mal sueño materializado, como una pesadilla que subvierte nuestros más íntimos deseos y los convierte en lodo. El gobierno intenta domeñar la realidad en un prado donde todo es posible y las noticias foráneas dimanan lo peor y más de lo necesario. Muchos se sumarán a esta verdad informativa en la que todos son deseos más que hechos tangibles, que son ninguneados y escondidos. Y por otro lado están los periodistas que buscan e indagan para ver qué hay de cierto en unas frondas que se nos escapan. Nadie conoce con certeza lo que ocurre, ni desde los poderes fácticos, ni desde la subversión de los insurgentes, que claman como una voz en el desierto a la búsqueda de una verdad que se muestra escurridiza e incomprensible. Lo cierto es que hemos vivido la peor de las épocas en cuanto al mantenimiento de los ideales democráticos basados en la Constitución. Hasta los propios jueces han intervenido en el tema, tildando de ilegales algunos planteamientos de las medidas más abruptas adoptadas en los primeros momentos de la crisis. Por ejemplo, el necesario encierro en casa que atenta contra las libertades básicas. En su momento se consideró necesario, pero forma parte de las medidas establecidas por decreto ley que debían haber pensado dos veces nuestros gobernantes y no pasar de no adaptar ninguna a proponerlas más fuertes que en otros sitios, pensando que la situación se escapaba de las manos. Hay muchas cosas que parecían necesarias que luego se han convertido en piedras de toque para los que nos gobiernan. Y bueno, vamos a hablar fundamentalmente de las hipótesis globales, que es lo que creo que nos va a dar tiempo, y luego lo que es la situación de España, bueno, es un poquitín más largo y eso ya saldrá publicado en el libro. Bueno, pues hipótesis globales. La hipótesis nula sobre el origen de la pandemia, es decir, aquella de la que se parte, es que en algún lugar de la provincia de Hubei se produjo una zoonosis. El virus saltó de un animal, aún por determinar, a los seres humanos. Sin embargo, prácticamente de rebote, surgió una teoría como una hidra de 1000 cabezas que apuntaba a la intervención humana, ya fuera intencional o por accidente, y más concretamente
a uno de los dos laboratorios de virología que hay en Wuhan, uno a 15 kilómetros del centro de la ciudad y el otro, más reducido, en el mismo casco urbano, al lado, qué casualidad, del mercado que comercia con animales y que se ha hecho famoso por la variedad de los mismos. Hace un año, enunciar esta posibilidad en voz alta resultaba conflictivo, por lo que implicaba de crítica a lo que hoy es, con toda probabilidad, la mayor potencia comercial del mundo. Hoy en día comienza a ganar peso la llamada hipótesis del laboratorio. Ya no son blogs conspiranoicos, sino medios de comunicación tan importantes como el Washington Post los que han puesto el dedo en la llaga. También se está insistiendo desde distintos lugares e instituciones que hay que llegar al fondo del asunto, hasta tal punto que incluso la OMS se ha implicado en el tema, a pesar de su carácter influenciable, para intentar dar algo de luz a un asunto tan oscuro. Existen un puñado de sospechas y evidencias, algunas de peso y otras más anecdóticas, pero la verdad es que no hay nada concluyente ni probado en muchos aspectos. Los obstáculos de China para indagar el origen del COVID reavivan la tesis de laboratorio. China trata de modificar el relato y convencer al mundo de que el virus comenzó en otra parte y que llegó a Wuhan a través de alimentos congelados, mientras las pruebas en su contra se van acumulando. Cada semana la sospecha sobre el laboratorio chino aparece publicada en algún libro. Vamos a poner como ejemplo La sanidad en llamas de Planeta, del año 2021, el libro en el que dos hermanos, Miguel Ángel y Julio Martínez González, nos dan su opinión sobre el tema. Miembros de la OMS han estado en el pretendido foco de la pandemia, estudiando y analizando sin llegar a ninguna conclusión clara, dada la falta de pruebas. En realidad, cuando se habla del origen de la enfermedad, da igual el nivel de conocimientos de cada uno, puesto que vamos a acabar chocándonos con ese muro de cosas que se desconocen, o que quizá en China alguien sepa pero jamás revelará, sobre el origen del SARS-CoV-2. Creemos que ha habido un cambio en un gran porcentaje de científicos durante los últimos meses. Si antes se veía como algo conspiranoico y totalmente infundado que se hubiera escapado el virus de un laboratorio, hoy en día se van acumulando las pistas de que tal hecho podría ser posible. La prueba irrefutable vendría de alguien de dentro, un colaborador arrepentido que proporcionase alguna prueba. Hasta ahora la única que se atreve a algo así es Li Meng-Yan, una científica que huyó de su laboratorio de Hong Kong a Estados Unidos y continúa en su labor de difusión del tema. Ha sido ninguneada porque tampoco ha publicado su opinión en revistas científicas, sino en reportajes banales para orientar la opinión de la gente. Bueno, tal vez de lo que se escapa alguna de sus colaboraciones en la revista Nature, que sí que es científica. La propia OMS la había adoptado como colaboradora en sus laboratorios de Hong Kong, pero ni siquiera ella tuvo acceso a pruebas tangibles. Por ejemplo, hace poco salió un informe de la inteligencia de Estados Unidos hablando de que varios trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan sufrieron una enfermedad respiratoria. Pero ¿cómo saber si era COVID-19? Solamente ellos, si analizaron los casos, pueden saber a ciencia cierta si era una gripe o se contagiaron del coronavirus 2 meses antes de los casos del mercado. El que haya una opacidad total por parte de China al dar datos, nadie lo niega. Por eso insistimos en que la única forma de clarificar el asunto es que alguien que trabajara dentro de los laboratorios implicados se decidiera a hablar y demostrar datos. Uno de los que han salido a la luz es que hubo colaboración entre el personal del ejército chino y del laboratorio tanto en Hong Kong como en Wuhan. Sobre este tipo de cuestiones ha habido controversia a veces múltiple, desde especialistas que defendían las tesis chinas y han quebrado sus propósitos iniciales, a quienes han mantenido sus afirmaciones iniciales o han vuelto a designios de la zoonosis. Como diría Campoamor, en este mundo cruel nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y en esas estamos ahora, estableciendo bandos y actitudes contrapuestas que lindan excesivamente en lo político y que a nivel práctico no resuelven la cuestión.
Habría que acudir, y eso vamos a hacer, a opiniones especializadas de científicos y virólogos que por lo menos respetan las normas básicas de la investigación. En este pliego de opiniones contrapuestas y discutibles vamos a incluir al catedrático, ya lo he citado antes, Miguel Ángel González, con otro de apellido parecido, Martínez González, quien no descarta la hipótesis nula. Hay que darle bastante credibilidad a lo natural y debemos tener la mente abierta al respecto, pero también debemos estar atentos a los que otros, como Li Mengyan, bióloga de Hong Kong, como he mencionado, vayan presentando pruebas. También a la secuencia genética o a la secuencia de aminoácidos del virus, ya que parece muy poco probable que tal combinación haya salido naturalmente. Todo ello nos lleva a desmontar la hipótesis nula. Se juntan tal cúmulo de casualidades poco probables que es muy difícil mantener la hipótesis inicial, ya que su probabilidad sería bajísima. Así es como se trabaja en la ciencia, poco a poco van surgiendo datos y hay que adaptar la teoría, por ejemplo, a lo que se ha sabido hace poco sobre los investigadores que trabajaban en coronavirus y se infectaron en noviembre de 1919 de una neumonía de origen desconocido, y en la que no hay nada probado ni comprobado. Existen otros datos sospechosos. En China no declararon que había transmisión de persona a persona hasta el 21 de enero de 2020, cuando tenían ya montones de casos, y no era posible que se hubiera contagiado la gente en el mercado de animales. Esto lo han defendido personajes importantes como Robert Redfield del CDC de Estados Unidos, que tienen contactos en China, y se extrañaban de que no les comentaran la transmisión de persona a persona. China ha realizado un control férreo sobre la información que llegaba a Occidente. No se sabe si con intención maliciosa, pero queda claro que es para exculparse de cualquier actuación errónea ante la pandemia. Luego han aparecido documentos de los Institutos Nacionales de Salud que dicen que a Peter Daszak, que tenía una organización llamada EcoHealth Alliance, colaboradora del laboratorio de Wuhan, le retiran la financiación en julio del 2020 hasta que no aparezca Yuan Lin, el científico chino que se decía podía ser el paciente cero, y desapareció. De pronto todos sus archivos fueron borrados. Y la persona en sí también, ya que también ha habido médicos desaparecidos por el COVID que no han contraído la enfermedad, pero que en fin eran un poco peligrosos por sus opiniones. Más bien parece el labor de los servicios secretos, especialistas en quitarse los problemas de encima, los que producen este tipo de actuaciones. No hay que olvidar que China no es una democracia al estilo occidental. Ninguna de estas pruebas por sí sola es definitiva, pero van sumando más y más. También hay servicios de inteligencia que hablan del acúmulo de coches en los hospitales de Wuhan a finales del año pasado, lo que añade peso a las intenciones de ocultamiento por parte de las autoridades chinas. Un año y pico después del comienzo de la pandemia, seguimos sin saber el origen del COVID, a pesar de la aparición de múltiples pistas. El huésped intermedio que sirvió de puente entre murciélagos y humanos sigue siendo una incógnita, pero la hipótesis del pangolín pierde fuerza frente a otras especies. Seguimos con el comentario de este catedrático, Martínez González, que nos da nuevos datos interesantes. Por ejemplo, sobre una noticia del Daily Mail que nos habla sobre dos virólogos, Angus Dalgleish y Birger Sørensen, que habían analizado con todo detalle la secuenciación de aminoácidos de la parte que une el virus a los receptores, la espícula. Descubren 4 aminoácidos con carga positiva seguidos, uno tras otro. Hay que entender que su relación es como en los imanes. No puede haber aminoácidos unidos con la misma carga si no es de manera artificial, por lo que es muy difícil que esto se produzca motu proprio o de manera natural. Tales afirmaciones están pendientes de publicación. Aparecerán en poco tiempo y, como decimos, se trata de científicos ilustres. Pero hay muchos virólogos que dicen que esta unión se produce de forma natural, es decir, que también existe la opinión contraria. Algunas revistas son muy escandalosas, pero la verdad es que leyéndolas no suelen hacer afirmaciones por las que reciban luego demandas judiciales,
afirmaciones demasiado atrevidas, no. La virología es una ciencia muy concreta, con un objeto de estudio delimitado, y hay muy pocos que puedan hacer afirmaciones categóricas. Pero lo que está claro es que hay que prestar atención a los laboratorios de Atlanta, cuyo director dijo que había recibido incluso amenazas de muerte por decir que era posible que el virus hubiera salido de un laboratorio. Todo esto nos hace dudar del relato oficial, porque lo que se mueve aquí es de una importancia bastante grande. Y tenemos además precedentes de escapes del virus en China, porque también parece ser, con documentación comprobada, que el laboratorio no cumplía todas las medidas de seguridad. Así lo han manifestado también algunos observadores extranjeros. Todo esto nos puede hacer dudar de lo que sucedió realmente, y hemos de pensárnoslo bien antes de afirmar qué es lo que ocurrió entre cuatro paredes antes de darlo por definitivo. Vamos a insistir un poco más en el origen real del COVID-19, puesto que ha habido intentos aclaratorios por parte de la OMS en Wuhan, aunque habría que advertir que con un planteamiento muy tímido. Los investigadores observaron más de cerca el mercado de animales de Huanan, primer foco del virus conocido, así como las rutas de los productos y los registros en hospitales. Cuando la gente lee "el virus escapó de un laboratorio", tiende a hacerse una idea peliculera, un frasco que se rompe, un murciélago que muerde, pero podría haber otras formas de exponerse a un virus sin que las medidas de seguridad se quebranten, por ejemplo en una expedición o en un trabajo de campo. Hay muchas posibilidades de que cosas así sucedan a pesar de lo increíbles que puedan ser algunas afirmaciones. Llama mucho la atención que la pandemia haya tenido su centro justo al lado del mejor laboratorio de máxima seguridad que hay en China, y que además es el laboratorio del mundo donde más se trabaja en coronavirus procedentes de murciélagos. Por otro lado, los murciélagos reales están lejos de ahí, a cientos de kilómetros al sur. Y por el otro, la mayor parte, entre noviembre y diciembre, están hibernando, no volando por el centro de China cerca de Wuhan. ¿Cómo puede estar el origen en un laboratorio? No es complicado entenderlo. Los técnicos van cada día a trabajar y se ponen el traje de astronauta, la campana, la presión negativa. Puede llegar un momento en que la gente se relaje al ponerse la mascarilla o cuando se toman muestras. Y puede haber accidentes, que un traje se rompa o que algo caiga al suelo o que alguien tenga una distracción. Se estaba trabajando con algo muy peligroso, porque parece evidente que se realizaban experimentos de ganancia de función, es decir, de conseguir que los virus avancen en su poder infeccioso o de generar enfermedad. Esto tiene su sentido desde el punto de vista científico, porque ver cómo el virus se comporta ofrece oportunidad de desarrollar vacunas, pero son actividades polémicas que se han criticado muchas veces. De hecho, hubo una moratoria en Estados Unidos en el año 2014 para este tipo de experimentos, pero los que se realizaban en Wuhan pasaron esta restricción a duras penas. Eso, bueno, en fin, se trata de un país distinto, ya hemos comentado, no es democrático, con legislación diferente, y hay otros objetivos en la experimentación. Hace un año, el ver a científicos afirmar lo que decimos, pues era inusual, por no decir imposible. Tal vez el cambio de presidente en Norteamérica haya animado a algunos a hablar con mayor libertad. Han pasado varias cosas y no solo esta. Ha habido científicos importantes que han dado importancia al tema. El citado Redfield del CDC, es decir, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, o por ejemplo Ralph Baric, de la Universidad de Carolina del Norte, y que solía firmar artículos con la doctora Zhen Li Shi, huida de Hong Kong, más conocida como Lady Murciélago, fueron los firmantes de una conocida carta en la revista Science, que pedía investigar a fondo el origen del virus. Todos estos se han pasado al otro bando de afirmar lo contrario o afirmar que sí que venía de un laboratorio. Por otro lado, el problema que denunciamos desde el principio de esta charla, que es la politización de todo, fuera y dentro de nuestras fronteras, ha afectado también al estudio del coronavirus y de su origen más probable. Que políticos conservadores hayan afirmado que el origen de la pandemia estaba en Wuhan y otros de corte más progresista que el origen era Canadá pasando por Estados Unidos, ha desvirtuado completamente la investigación
que ha pasado al descrédito más absoluto. Y si alguien se atrevía a afirmar uno u otro supuesto, se le encasillaba políticamente afirmando que iba a favor de unos u otros. Tal vez lo más característico es que científicos y políticos miren con desprecio a quienes hacen estas afirmaciones y tilden a tal o cual persona de derechas según donde haya estudiado o de izquierda según su adscripción a partidos políticos. Esto es lo que queremos evitar en esta propuesta. Conviene dejar de aplicar etiquetas acusatorias. Da lo mismo trabajar en una entidad privada o pública, pertenecer a un sindicato u otro. Lo cierto es que los criterios científicos son comunes a todos y en realidad, más que censurar, deberíamos de hacer un homenaje a los profesionales que han trabajado y trabajan con lo mejor que saben y que han propuesto soluciones más acertadas o menos dentro del ámbito científico. Porque, por ejemplo, hay un hecho indudable, que después de revisar 80.000 modelos de animales posibles, no se ha encontrado ningún animal donde este virus esté presente, ya que es incompatible con sus receptores y no hay pruebas de que esto pueda producirse en el futuro. Y por tanto, ¿dónde surgen los coronavirus si, como hemos comentado, están muy lejos de Wuhan, a 4.800 kilómetros al sur, por donde también pululan los pangolines? Ha habido comisiones de expertos que han investigado por otros derroteros, como los que examinaron a murciélagos Rhinolopus de una cueva tailandesa. Detectaron anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 en la colonia y en un pangolín que vivía por la zona. En bisones sí se han encontrado virus activos, lo cual tiene sentido porque el huésped del SARS fue la civeta. En 2020 hubo bisones infectados en Holanda, en Dinamarca y hasta en Galicia y otros lugares del mundo. Estos son los que se han controlado realmente. Y hubo transmisión, yo creo que en este caso, más bien de hombres a bisones más que de bisones a hombres. Pero no se ha demostrado que ocurriera de una forma masiva. De hecho, no se ha encontrado el modelo. En el SARS-CoV-1 fue la civeta y en el MERS el dromedario. Se ha trabajado y se ha buscado mucho, pero ningún científico ha ubicado al huésped intermedio. A todo ello se añade el oscurantismo que rodea la expedición de la OMS que viajó a China. Estados Unidos dijo que tenía que haber alguien norteamericano. Mandaron a 3 personas y al final la OMS dijo que no, tras las disensiones con Trump que se hicieron públicas. Eligieron a Peter Daszak, implicado en la carta de la revista The Lancet, que defendía a los profesionales chinos, y en la financiación el Instituto de Wuhan. Está claro que la OMS se decantó por China, tal vez por motivos monetarios más que políticos. Trump se había desentendido de la OMS y de su financiación. Todo esto es muy llamativo de cómo funcionaban los intereses a nivel internacional. En conclusión, ¿con qué teoría nos quedamos? Es un tanto difícil contestar con claridad. Hasta ahora, a nivel científico, solo se ha hablado de la teoría animal, que en definitiva ha resultado infructuosa. Ahora habrán de dedicarse los científicos a otras posibilidades como la del fallo en las instalaciones y que se haya escapado el virus, explicación no acusatoria exactamente contra China. Hasta que no se analicen bien los datos, habrá que esperar con tal de no argumentar en falso y de no hacer afirmaciones de las que luego tengamos que arrepentirnos. Digamos que si esto es un juicio, China es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y bueno, esto tenía una segunda parte que era el papel de España, pero como no va a dar tiempo, dado el cuarto de hora que tenemos, lo que voy a hacer es saltar directamente a las conclusiones generales que tengo aquí al final, que bueno, para conocer el resto ya sé que os lo leeréis en el libro, ¿no? Bueno, y me voy a saltar lo de España completamente. La dinámica de la pandemia ha sido distinta en el mundo y en España. En otros países la información interna y externa ha sido más exhaustiva y verídica, por lo que hemos tenido una idea realista de la expansión del coronavirus. En España se ha seguido la idea de que el enfermo, si no se entera de lo que tiene, está menos enfermo, aunque luego sea la verdad la que se encarga de desmentir esta inopia. No podemos decir muchas cosas aparte de lo que ocurrió y lo que se puede demostrar. Por eso cuando hablamos del origen de la pandemia hemos tenido que ser necesariamente ambiguos,
dada la inexistencia de demostraciones científicas en muchos casos. No hemos podido más que presuponer, porque no se ha podido demostrar suficientemente, la relación entre el COVID y los animales y cómo se transmite el virus del animal a la persona o de la persona al animal. Esto es lo que creo yo que ha ocurrido con el caso que hemos comentado antes. También es indemostrable la participación, consciente o no, de China, y esto permanecerá como un misterio insondable durante mucho tiempo. Solo en nuestra cabeza podremos explorar la idea de si se trata de una guerra biológica o de un hecho fortuito, aunque se aleja cada vez más la propuesta de un fenómeno natural. Cada vez está más claro que ha tenido que intervenir la mano del hombre, bien como idea salvífica, la experimentación, bien como accidente fortuito, que ha tenido como resultado las fatales consecuencias que todos vemos a través de la pandemia. Sea de una manera o de otra, hemos de desear que esta situación no vuelva a repetirse, aunque sin ser agorero, diríamos que, según dicen muchos adivinos, podría ocurrir en el futuro y haber otras enfermedades similares, porque las circunstancias en que se han reproducido los actuales coronavirus serán comparables con las del futuro, máxime si no se sabe con certeza el origen de su formación. Bueno, con esto terminamos.